Saludos amigos, Shalom, bienvenidos al Instituto Bíblico Ayin. Este es un proyecto educativo de la Asamblea de Yahweh Internacional. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a la siguiente dirección: hebraica@live.com. Live se escribe live. Habla para ustedes José Álvarez Rivera desde Camuy, Puerto Rico. Y nuestro tema de hoy, nuestro segundo tema del día de hoy es los 613 mandamientos. Vamos a considerar hoy desde el 577 en adelante hasta donde podamos llegar. Ya habrán notado que estamos aproximándonos al final de esta serie de los 613 mandamientos de la Torá. ¿Okay? Entonces hoy vamos a considerar primeramente el tema los leprosos y la lepra. Ustedes saben que estamos considerando los 613 mandamientos en orden a temas, no en el orden en que aparecen en las escrituras, sino en orden a temas. ¿Okay? Ahora, el 577 dice lo siguiente: como acostumbramos, decimos primero la enunciación rabínica, o sea, cómo los rabinos definen o expresan ese mandamiento, y luego entonces leemos el pasaje de la Torá de donde se saca ese mandamiento. Los leprosos y la lepra es el tema de hoy, uno de los temas, porque el otro va a ser acerca del rey. El 577 dice: no quitar el cabello de la llaga. Se sobreentiende de la llaga de lepra, ¿verdad? Es un mandamiento negativo y es aplicable. Levíticos 13:33 dice: entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. O sea que está hablando aquí de un tipo de tiña, ¿verdad? Un tipo de lepra, que los eruditos de hoy día dicen que eso no era en realidad lepra. Es probable que sea así, pero en aquellos tiempos se le llamaba lepra a ese tipo de erupción en la piel, ¿verdad? Entonces el mandamiento 577 dice que no se debe quitar el cabello de la llaga de lepra o de tiña, porque eso era parte de la prueba para determinar si en realidad era lepra o no. Entonces en el 578 dice que el procedimiento de purificar la lepra, sea de un hombre o de una casa, se realice con un hisopo de cedro, un hilo escarlata, 2 pájaros y agua corriente. Curiosa, digamos, ritual que vamos a ver ahora en Levíticos 14, 1 al 7. Y dicen los rabinos que este mandamiento es aplicable solamente si hay templo. En Levíticos 14, 1 dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la llaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Qué interesante, qué curioso. Bueno, yo estoy citando de la versión de Reina Valera, porque es la más conocida por la mayoría, ¿verdad?, de los creyentes. Y estamos leyendo en Levíticos 14, 1 al 7, en este caso. Es el mandamiento 578. Es interesante que ese asunto de que se escogían 2 avecillas, 2 pajaritos, y vivos, obviamente los 2, entonces mataban uno, ¿verdad? Entonces derramaban la sangre de ese pajarito, ¿verdad?, sobre aguas corrientes, y entonces mojaban el otro pajarito en esa sangre y lo soltaban. Fíjense qué lindo ese símbolo si lo aplicamos a lo que sucede, a que representa el Mashiach, el Mesías, ¿verdad? Porque este pajarito
Lo que pasa es que si se hubiera podido hacer todo ese ritual de purificación con un solo pajarito, matándolo y resucitándolo, ah, hubiera sido interesante, pero más claro, pero como eso no se podía hacer, entonces se usan dos pajaritos que tenían que ser idénticos. Y hermanos, eso representa al Mesías que muere y resucita, ¿ok? Y que con su sangre lava nuestros pecados y lava nuestras impurezas. Eso es un símbolo que podemos ver ahí bastante claramente, ¿eh? Y por eso se utilizan esos dos pajaritos, ¿ok? Ahora, el 579 dice que el leproso afeitará todo su cabello, ¿ok? El leproso estaba obligado por la ley, la Torah, a afeitarse todo su cabello, de todo su cuerpo, no solamente de la cabeza. Eso está en Levíticos 14 y verso 9, ¿ok? Levíticos 14, 9. Y dicen los rabinos que esto es aplicable solamente si hay templo, ¿ok? Si hay templo. Dicen, esa es la explicación rabínica. Ahora, el pasaje dice lo siguiente, Levíticos 14:9, dice, y el séptimo día raerá el leproso todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Quiere decir que esa es una especificación fuera de lo común, ¿verdad? Porque se supone que el hombre no afeite todo su cuerpo nunca. Se supone que el hombre no afeite su barba. Se supone que el hombre no afeite su cabeza, ¿verdad? Hoy día se acostumbra a todo eso, pero en los tiempos bíblicos eso pues era algo muy fuera de lo común, que alguien se afeitara. Pero en el caso de los leprosos, y sí, era mandatorio que se afeitara todo el cuerpo. Por eso es que pues se distinguía, ¿no? Esa era una manera de distinguir al leproso para que nadie lo tocara o nadie se le acercara mucho y fuera a ser contaminado por el leproso, ¿verdad? Ok, el 580. El 580 dice no arrancar las marcas de la lepra. No arrancar del cuerpo, ¿verdad? De la carne, las marcas de la lepra. Deuteronomio 24:8 dice así: en cuanto a la plaga de lepra, ten cuidado de observar fielmente o diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. ¿Okay? Fíjense que eso como que no se relaciona con lo que enuncian los rabinos, ¿eh? Por eso es que siempre les advierto que las enunciaciones rabínicas en términos de los 613 mandamientos no siempre son acertadas, generalmente lo son, pero en algunas ocasiones ni siquiera se relaciona, ¿verdad? El pasaje con lo que ellos dicen. Y este es un caso que por lo menos yo no veo una relación. Dice, en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que enseñaron los sacerdotes levitas, ¿verdad? Eso es todo lo que dice. Entonces los rabinos dicen, de ahí sacan el mandamiento de que no se deben arrancar las marcas de la lepra. Si dice eso en otro pasaje, ok, pero en este pasaje no habla nada de arrancar las marcas de la lepra, ¿eh? Ok. Entonces, vamos a continuar con el siguiente tema. O sea, el siguiente tema dentro de los 613 mandamientos. Recordando que estamos mencionando los mandamientos en orden a temas, ¿verdad? El siguiente tema es el relativo al rey. ¿Qué tiene que decir la Torá sobre el rey de Israel? ¿Okay? El 581 dice, no maldecir a un gobernante, esto es, al rey o al cabeza del colegio en la tierra de Israel. ¿Ok? El cabeza del colegio se refiere, por ejemplo, al jefe de una academia, de una yeshiva, al director de una yeshiva. Ellos lo aplican a eso también, los rabinos. Pero la Torá habla de no maldecir a un gobernante, esto es, al rey. Y en Éxodo 22:27 es el texto de donde se extrae la enunciación de ese mandamiento. Ok, la anterior era Deuteronomio 24:8.
La siguiente es Éxodo 22, 27. Dice, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Y después dice Deuteronomio 17:12, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Yahweh tu Elohim, o al juez, el tal morirá, y quitarás este mal de en medio de Israel. La cita de Éxodo 22:27, ok, no le veo ninguna aplicación, ninguna relación, pero la de Deuteronomio sí. Voy a tachar la de Éxodo 22:27 porque aunque está ahí en el escrito original rabínico, no le veo ninguna relación. Ahora, la de Deuteronomio 17:12 sí. Dice que cuando un hombre actúa con soberbia y que no obedece al sacerdote, ¿verdad?, que está ahí para ministrar delante de Yahweh, y que no obedece al juez o no respeta al juez, dice que el tal morirá. ¿Cuántas personas hoy día morirían si viviéramos bajo aquella, bajo todas estas mandamientos de la Torá en aquellos tiempos? Si hubiera templo, si hubiera sacerdocio y todo eso, ¿cuántos morirían por faltar el respeto a los sacerdotes, verdad? Porque hoy día hay una falta de respeto increíble en el mundo entero. Ustedes saben que hoy la gente en muchos países, yo creo que en el mundo entero se está dando que ni siquiera respetan a la policía. Hace poco acá en Puerto Rico hubo una especie de motín ahí, la gente dándole a la policía. Y entonces cuando la policía le da con el rotén o la macana, entonces se quejan y se lamentan, ¿verdad? Entonces los policías son abusadores. Pero hoy día hay una falta de respeto increíble en el mundo entero hacia la autoridad, hacia la ley, ¿verdad?, hacia los policías, hacia los jueces, etcétera, etcétera. En aquellos tiempos al que hiciera eso lo mataban. No había las consideraciones que hay hoy día. Por eso es que el mundo está así, hermanos. Porque a la delincuencia se le da mucha ala, ¿eh? Le da mucho vuelo a la delincuencia, a los delincuentes. Y a los que violan la ley no les pasa nada, ¿eh? Alguien guía, por ejemplo, guía un carro borracho, o sea, va guiando borracho en su carro y mata a 2 o 3 personas. Aquí en Puerto Rico pasa así. Y no le sucede nada. En algunos casos sí, en otros no, ¿eh? Dependiendo de la influencia que tenga esa persona. En muchos casos no le sucede nada a la persona. No va a la cárcel, no recibe ningún castigo. En muchos casos, ¿eh? Y por eso es que este mundo, esta sociedad moderna está de esta manera, hermano, descarrilada. Hay mucha desobediencia a la ley y las mismas leyes no se aplican como deberían aplicarse. En aquellos tiempos antiguos, estas leyes eran muy estrictas. Y no moría mucha gente. Fíjense, porque a raíz de los ejemplos, ¿no?, que sucedían, quizá llegaron a morir unos pocos por esas causas, pero la gente aprendió que no se podían hacer esas cosas que prohíbe la Torá. Y entonces después de esos primeros ejemplos, ¿verdad?, o sucesos, pues no hubo mucha gente que murió por esas causas, ¿verdad?, por violar estas cosas. Ok. En el mandamiento 582 dice nombrar a un rey. Qué curioso. Deuteronomio 17:15, vamos a analizar este. Dice así: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh tu Elohim escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. El Todopoderoso estableció en la Torá que si Israel iba a poner un rey sobre la nación, no podía ser un extranjero. Tenía que ser uno de sus hermanos, un israelita. Y eso se da también en los códigos legales yo diría que de casi todas las naciones, si no de todas. Que no puede ser un extranjero el que gobierne un país, tiene que ser un nacido ahí en ese país. Muy bien, el 583, mandamiento 583 dice: no nombrar como gobernante sobre Israel a uno que provenga de no israelitas. Es casi lo mismo, pero en Deuteronomio 17:15 es la misma cita. Fíjense como los rabinos, como he dicho ya varias veces, disectan o dividen
un mismo mandamiento en dos. ¿Ve? Aquí en Deuteronomio 17:15, la misma cita para los dos mandamientos. En el primero dice que se debe nombrar un rey. Y el segundo dice que no se debe nombrar como gobernante o rey a uno que provenga de no israelitas. ¿Ok? Y es el mismo mandamiento, Deuteronomio 17:15. Ahora, hay otro mandamiento aquí, que el rey no adquiera un excesivo número de caballos. Ese debería ser el 584, pero se me quedó el número fuera, pero es el 584. Ok, fíjense qué interesante este. Dice que el rey no adquiera un número excesivo de caballos. Deuteronomio 17:16. Dice así. Pero él, o sea el rey, no aumentará sus caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. O sea que se le prohíbe en la Torá al rey de Israel tener una cantidad muy grande de caballos. Y vamos a pensar ahora en el rey Salomón, en el rey David. ¿Okay? La idea también, además de eso, es de que no volvieran a Egipto a buscar caballos, ¿verdad? Porque Egipto era un país muy, o sea, donde abundaban muchísimo los caballos y se vendían de ahí a todas las naciones o a otras naciones los caballos de Egipto. Entonces Yahweh prohíbe que vayan a Egipto a buscar caballos porque ellos salieron de allí, los israelitas salieron de allí y Yahweh no quiere que vuelvan a ese país, ¿verdad? Ni siquiera a buscar caballos o a buscar vehículos, ¿no? Los caballos eran los vehículos de la antigüedad y también los vehículos no solamente de transporte tradicional, sino de transporte de guerra. Ahora, pensando en David y Salomón, ¿cumplieron ellos esa orden? Analice esto, hermano. Y la razón por la que quiero que analicen esto y otro de las cosas que vamos a mencionar después, el siguiente mandamiento, es para que veamos, para que entendamos un poco lo que es la misericordia de Yahweh. ¿Okay? David y Salomón no cumplieron ese mandamiento. Ellos multiplicaron caballos. ¿Ah? ¿Y por qué el Padre no los castigó? Vamos a analizar el próximo mandamiento. 585 dice que el rey no adquiera un excesivo número de esposas. Eso está en Deuteronomio 17:17. Okay. Deuteronomio 17:17 dice así: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ajá. Entonces hay tres cosas que se le prohíben al rey de Israel tener en gran abundancia. Una es los caballos, otra es mujeres y otra cosa es riquezas. Ahora analice cómo cumplieron David y Salomón esos tres mandamientos. Ninguno de los dos, ni David ni Salomón, cumplió esos tres mandamientos de la Torá. Porque adquirieron muchos caballos, adquirieron muchas esposas y adquirieron muchas riquezas. ¿Okay? Sin embargo, a pesar de que David violó específicamente este mandamiento que estamos considerando ahora, el 585, que el rey no adquiera un número excesivo de esposas, David violó eso, porque él tuvo un número excesivo de esposas. Salomón, peor todavía, tuvo un número excesivo de esposas. ¿Ve? Porque la Torá le permitía en aquellos tiempos antiguos al hombre tener varias esposas, pero al rey no al rey, por lo menos no muchas, ¿ve? Porque lo que está diciendo es no tomará para sí muchas mujeres. Entonces David, sin embargo, violó ese mandamiento y tomó para sí muchas esposas. Y no solamente muchas esposas, sino también muchas concubinas. Centenares de esposas y concubinas tuvo David, al igual que Salomón. Sin embargo, el Todopoderoso lo llamó en cierto pasaje de la Escritura a David un hombre conforme al corazón de Yahweh. O sea, porque a pesar de que violó esos tres mandamientos, en prácticamente todo lo demás fue un hombre conforme al corazón de Yahweh. Un hombre obediente y leal.
La lealtad de David a Yahweh fue extremadamente satisfactoria, ¿eh? Y eso es lo que le falta a muchas personas hoy día. Hoy día hay muchas personas que deberían ir a la farmacia y comprar 2 libras de eso que se llama lealtad. Porque la lealtad, hermanos, la lealtad a Yahweh y a los hermanos es algo muy, muy, muy importante. Tan importante que el Todopoderoso, en algunos casos que se registran en la Escritura, tomó en cuenta la libertad, digo, la lealtad de ciertas personas, como en este caso David, aún por sobre sus pecados. Es decir, que pasó por alto sus pecados, o perdonó más bien sus pecados, en base a la inmensa lealtad que demostraron esas personas hacia el Todopoderoso. Y David fue uno de ellos. Ok, el 586 dice que no acumule una excesiva cantidad de oro y de plata. Eso como que es un poco repetitivo, pero de hecho es el mismo versículo, ¿verdad? El mismo versículo, Deuteronomio 17:17 dice: no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces el 587, que es el último de los mandamientos que vamos a considerar hoy, hay otros más pendientes, pero que vamos a considerar hasta aquí hoy. El 587 dice que el rey escriba un rollo de la Torá para sí mismo, en adición a la que toda persona debe escribir, de modo que escriba 2 rollos. Eso está en Deuteronomio 17:18. Dice así: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh su poderoso, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ok, tremenda declaración de las Escrituras, ¿verdad? Aprendemos unas cuantas cositas de este pasaje, hermanos. Primero, que cada persona debe tener una copia de la ley, de la Torá. Claro, hoy día eso es fácil, ¿no? Por algunos quizá 15, 20 o 25 dólares. Acá en los países, por lo menos en Estados Unidos y en Puerto Rico, se trata de dólares, se consigue una Biblia. Y entonces hoy día es fácil, pero en aquellos tiempos antiguos en que las escrituras se copiaban a mano no era tan fácil hacer esto, pero mucha gente lo hacía, y especialmente el rey estaba obligado a hacerlo, a tener una copia personal, privada de la Torá, y que la tenga consigo. Entonces dice: y leerá en él todos los días de su vida. Aquí aprendemos, hermanos, entonces que es necesario y es un mandamiento de Yahweh leer algo de la Torá todos los días. Claro, cuando dice la Torá, no necesariamente se limita a los primeros 5 libros de Moisés, ¿verdad? Podría hacerse extensiva esa orden a todos los escritos de los profetas, pero aquí especifica los libros de la Torá. Y dice que debemos entonces leerlos todos los días de nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿O cuál es el objetivo o lo que se logra con esta costumbre de leer todos los días la Escritura? Aquí lo dice también: para que aprenda a temer a Yahweh su poderoso. Por medio del estudio de la Escritura, entonces, por medio del estudio de la Escritura, aprendemos a temer a Yahweh nuestro poderoso. ¿Ok? Entonces, otro beneficio, otra ganancia de estudiar todos los días la Escritura: para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, ¿ok? Para ponerlos por obra. Así que otro beneficio del estudio diario de la palabra es esto, que así aprendemos a guardar todas las palabras de esta ley, de esta Torá, y los estatutos, y aprendemos a ponerlos por obra,
porque es necesaria la repetición, es necesario leer y volver a leer todas estas enseñanzas de la Torá, de la palabra de Yahweh, todos los días. Claro, cada día un poquito, ¿no? Cada día un poco. Alright, así que dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Ajá. Quiere decir que el rey, al estudiar la palabra de Yahweh, especialmente la Torá, los mandamientos, tenía que ajustarse o atenerse a la obediencia a esos mandamientos, y en ese sentido se hacía igual que todos los súbditos de su reino. Mira qué cosa. O sea, el rey está sujeto a todas las mismas leyes que a las que están sujetas los miembros de su reino, ¿verdad? Los israelitas en este caso. Otro beneficio, que para que no se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Ajá. Hermanos, por eso es importante que estudiemos estos mandamientos de la Torá, como estamos haciendo aquí y como hacen ustedes o muchos de ustedes en sus casas a nivel individual, ¿verdad? Para que no se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. ¿Qué quiere decir apartarse del mandamiento a diestra o a siniestra? Como yo conversaba al principio, antes de estos temas, con uno de los hermanos acá, apartarse a la diestra de un mandamiento quiere decir tomar demasiado a pecho, ser demasiado ortodoxo o excesivo en la observancia de los mandamientos. Eso es un extremo perjudicial. Y apartarse a la siniestra o a la izquierda de un mandamiento quiere decir entonces ser muy liberal, muy laxo en la observancia de los mandamientos. Entonces el término medio es lo correcto. El término medio es lo correcto. No debemos ser demasiado ortodoxos ni demasiado liberales. No debemos ser demasiado exigentes ni demasiado laxos en cuanto a la observancia de los mandamientos. No debemos ser demasiado estrictos, esa es la derecha, ni demasiado liberales, otra vez, que eso es la izquierda. O sea que no debemos entonces apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda de un mandamiento. Para resumir, quiere decir que debemos observar los mandamientos, pero sin exagerar, ¿verdad? Siendo demasiado ortodoxos, y sin abandonar los mandamientos, siendo ya demasiado laxos, demasiado permisivos o demasiado liberales en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra observancia. Y entonces finalmente dice, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. O sea que otro de los beneficios para la observancia de los mandamientos de la Torá es precisamente que alargamos nuestros días. Todo esto se aplica al rey, pero también se puede aplicar a nosotros. Todo este pasaje de Deuteronomio 17-18 está hablando del rey de Israel, pero también se puede aplicar a nosotros. Todo esto se puede aplicar a nosotros. Y si observamos los mandamientos de Yahweh sin exagerar y sin ser laxos, entonces dice que vamos a prolongar nuestros días. Quiere decir, hermanos, que es una salvaguarda para nosotros el obedecer los mandamientos de la Torá. Es un beneficio en el sentido de alargar nuestra vida, la obediencia a los mandamientos de la Torá. ¿De qué manera se alarga nuestra vida por la obediencia a los mandamientos de la Torá? Bueno, de muchas maneras. Por ejemplo, si usted obedece las reglas, ¿verdad?, los mandamientos de la Torá relativos a los alimentos, y se abstiene de comer alimentos inmundos, animales inmundos, y cosas y animales que son asquerosos por naturaleza en algunos casos, y en otros casos aunque no son asquerosos por naturaleza, pero son prohibidos por la Torá. Si usted se abstiene de comer estos alimentos inmundos prohibidos por la Torá, entonces usted va a tener una salud mejor, va a tener una salud más satisfactoria, y por ende va a durar más. Y así por el estilo. Si usted respeta a sus padres, usted va a durar más, porque hay una maldición contra los que
maltratan a sus padres. En la Torá también hay una maldición contra los que maltratan a sus padres. Entonces dice también uno de los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Quiere decir que cuando honramos a nuestros padres, entonces vivimos más, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una vida más saludable emocionalmente, espiritualmente. Vamos a ser más saludables y por ende vamos a vivir más. Y así por el estilo pudiéramos aplicar eso a muchas cosas. Por ejemplo, si nos abstenemos de robar al prójimo, ¿ah? Entonces nos vamos a evitar que en algún momento, si que nos pongamos a robar, nos sorprendan robando y a lo mejor nos matan o nos meten a la cárcel. Entonces, al obedecer ese mandamiento, alargamos nuestra vida. ¿eh? Y etcétera, etcétera. Si nos abstenemos de matar a otros seres humanos, entonces no vamos a estar en el peligro de que otros vengan y nos maten a nosotros. Porque especialmente en aquellos tiempos era así. Si usted mataba a otro, venía la familia del muerto, y lo mataba a usted. Entonces, al observar estos mandamientos de la Torá, alargamos nuestra vida. Eso es lo que está diciendo aquí en este mandamiento. Y de hecho es el último que vamos a considerar hoy. Por lo tanto, llegamos con esto al final de nuestro tema de hoy. Así que nos despedimos de nuestros oyentes. No sin antes indicarles que si se quieren comunicar con nosotros, pueden escribirnos a hebraica@live.com. Les invitamos a que nos sintonicen nuevamente la próxima semana a la misma hora de hoy. Probablemente estaremos la próxima semana, casi seguro que estaremos en el sistema de Justin TV, un sistema parecido a este, pero vamos a probar a ver si resulta mejor. Así que hasta entonces nos despedimos de ustedes deseándoles que la paz del Todopoderoso esté con ustedes para siempre, en el nombre de nuestro Mesías Salvador Yeshua. Amén.